30 años, ¿no? No de hace 50 años, sino de hace incluso 5 siglos, ¿no? Particularmente para la tenencia de la tierra comunal, que viene incluso de costumbres, de hábitos, de forma de trabajo en en ¿cómo se llama? Pues desde nuestros ancestros, ¿no? Mesoamericanos. Y cómo eso aún subsiste. Digo, es de las cosas que a mí más me llama la atención, porque uno va viendo cómo, cuando hablan, por ejemplo, de que el capitalismo ya se va a acabar, de que el neoliberalismo ya por decreto se eliminó, de que ya estamos entrando en nuevos modos económicos con la economía circular, o sea, ahí es donde uno se da cuenta que obviamente no, o sea, al menos todavía el capitalismo y algunas formas tienen todavía mucho terreno que avanzar cuando vemos estas formas de organización, particularmente rural, que todavía replican las formas de organización económica mesoamericanas, ¿no? De los pueblos originarios. Y cuando lo cruzamos, por ejemplo, con la información de cuáles son, dónde se encuentran estas propiedades comunales, o sea, tenemos que el 85% de la tierra en Oaxaca está organizada de esa forma, ¿no? Y bueno, otros estados, por supuesto, mucho menos. Tenemos por ahí estados que tienen solamente el 5% de propiedad comunal, pero todavía tiene al menos mucho camino el capitalismo aquí donde adentrarse, ¿no? Por eso también podemos hablar de estas situaciones de despojo, de apropiación del territorio, porque todavía tenemos mucho territorio que no tiene estas formas capitalistas de organización, ¿no? Pero bueno, esa es una crítica que también puede dar para mucho por un lado, pero ya hablando específicamente de lo que nosotros tratamos de entender, de cómo están organizadas estas unidades económicas y de dónde viene eso, ¿no? Y justo me agrada, aparte esto que haya dicho usted, ¿y dónde está la solución, no? Si es algo que tiene en algunos casos 500 años, y en algunos casos 300 años, y en algunos casos 200 años, y en algunos casos 60 años, ¿no? O sea, ¿dónde está la solución a ese empobrecimiento del campo, que además es constante, ¿no? Hablamos de tenencia de la tierra y hablamos de eso. Hablamos de trabajo de las mujeres y hablamos de eso. Hablamos de actividades en la economía y hablamos de eso. O sea, todo el tiempo estamos hablando de eso, ¿no? Del contraste de pobreza contra bueno, unidades económicas avanzadas, ¿no? Entonces, justo es eso. Hay que buscar dónde está la solución, además hay que buscarla. Y es más, es muy complejo cuando hablamos de economía rural, porque tenemos que hablar de propiedad de la tierra. Tenemos situaciones de pobreza en los diferentes tipos de tenencia de la tierra. Entonces, cada uno va a tener una solución muy local. Cuando hablamos, por ejemplo, del nivel educativo, cuando hablamos de región, de qué produce, de si va orientado al mercado o no, de si está cerca de una ciudad o de un punto de demanda, también hablamos de eso, ¿no? Entonces, si ven ustedes, se necesita mucho trabajo para hacer en el campo y se necesita mucha gente especializada. Por eso yo digo, es una deuda que tenemos pues ya de 20, 21 años, que es lo que lleva el plan de estudios anterior, ¿no? ¿Cuál 20? Ya son, sí, bueno, ya casi 20 años, 2014, no, llevamos más, ¿no? De veintitantos años con el plan de estudios anterior, es una deuda enorme que en la Facultad de Economía no sea obligatoria la economía rural del sector agroalimentario, ¿no? O mínimo la economía agrícola, si se quiere ver solo como economía agrícola, porque se necesitan muchos especialistas, muchos, que puedan atender esas diferentes características que tienen estas diferentes complejidades rurales, ¿no? Entonces, muy bien, Raúl, me agrada mucho eso que de entrada, o sea, sí el campo puede ser para algunos sectores o algunas regiones una tragedia, pero no hay que centrarnos en la tragedia, sino qué hay que hacer, qué tenemos que hacer, ¿no? Ok, bien, ¿quién más, chicos? No recuerdo si ya platicamos. Creo que sí, ¿no? Sobre este asunto también que además en economía ambiental se maneja de forma constante.
que justamente se relaciona con esta tenencia de la tierra, ¿no? Y que nos dicen la famosa tragedia de los comunes. ¿Quién me platica qué es esto de la tragedia de los comunes? ¿Lo han leído, lo han visto? A lo mejor ahí en INAE 1. ¿Alguien? ¿Alguien, nadie? ¿No nadie? Recuerdo un poquito de mis clases de INAI uno que Ujú. me decían, no sé si fue Michelle Duflo o una, una escritora, una economista, Ajá, que había planteado la tragedia de los comunes, que era que los bienes comunes, que naturalmente son los bienes en la naturaleza, que son en propiedad comunal, una propiedad de todos, se desgastan más rápidos que los bienes privados porque todos piensan que al ser que es la responsabilidad de alguien más de cuidarlos, entonces tienen a no cuidarlos como si fueran suyos, como si fueran bienes privados. exacto, ¿no? Esa es la famosa tragedia de los comunes, de los bienes comunes. Y es algo que constantemente, cuando la economía ambiental habla de soluciones, ¿no? Habla de esto, es que no puede ser en propiedad comunal porque van a tender a depredarse, a degradarse, a desgastarse de forma mucho más rápida que si pertenece a propiedad privada, ¿no? Y por eso también ahí se fundamenta mucho este enfoque del despojo, de la privatización del territorio, de, de la concesión, ¿no? ¿Por qué? Porque si es de todos, nadie lo cuida. Si es de uno, ese uno se va a encargar de protegerlo, conservarlo, buscarle soluciones. Pero ese enfoque, o sea, completamente viene de Inglaterra, ¿no? Como tal, la tragedia de los comunes se da a partir de un estudio realizado en un poblado en Inglaterra y se traslada justamente a este enfoque de la economía ambiental y nos dice, para que se puedan conservar y proteger los territorios, el medio ambiente, tiene que ser propiedad privada. Entonces, es un golpe fuertísimo a países como el nuestro, particularmente a toda América Latina, donde ustedes vieron en la lectura de la FAO, un gran porcentaje es aún propiedad comunal, ¿no? Y además, pues justo ahí nos falta, digo, y nos falta porque también a ustedes ya que están tocando el tema de economía rural, tenemos que desarrollar la contrateoría, ¿no? O sea, en nuestros países no ha sucedido eso del todo. Sí, específicamente en algunos lugares puede llegar a suceder que los lugares no se cuidan porque son de todos y al ser de todos no es de nadie. Pero también, particularmente hablando de nuestros pueblos originarios, ellos son los que se han encargado de conservar muchos de esos bienes comunes que el resto de las formas de desarrollo nos hemos encargado de ir eliminando poco a poco en nuestro territorio, ¿no? En sus territorios no, al contrario, ellos han encontrado la forma de, no todos, tampoco hay que romantizar, pero sí los pueblos originarios, los que aún conservan tradiciones más apegadas a la naturaleza, pues han conservado la forma de organizarse, de vivir, de elaborar sus estructuras económicas y sociales sin dañar y al contrario, protegiendo y conservando sus espacios naturales, ¿no? Entonces ahí hay un encuentro de dos mundos, dos visiones completamente. Eh, Ok, a ver, dice Raúl, datos sobre las concesiones que no son del todo ciertos, pero nos da una idea de las concesiones que se dieron en anteriores sexenios. Sí, sí, porque aparte hay este enfoque completo. Hay que privatizar, ¿no? Para que efectivamente puedan usufructuarse y de forma que no impacte al medio ambiente. O sea, ese es el discurso que nos dan. Sin embargo, en nuestros países, la realidad es otra. Hay mucho trabajo ahí como economista, a los que les interesa la economía teórica, hay mucho trabajo para hacer para elaborar la contrapropuesta, ¿no? De la tragedia de los bienes comunes. Hay que sacar información, estadísticas y teorizar que no siempre es así y que al contrario en nuestros países se presenta una situación diferente, ¿no? Bueno, eso por el lado de los que les interesa la teoría. Por el lado de los que les interesa la política pública, pues entonces hay que buscar cómo se organiza la política pública, los incentivos de política rural, los incentivos de política ambiental,
para justamente proteger y que no se satanice de esa forma la propiedad comunal o ejidal, ¿no? Por eso la modificación a nuestro artículo 27 y que ahora entonces el ejido ya puede convertirse en propiedad privada. De ahí viene justamente de esta teoría de la tragedia de los comunes. Sin embargo, bueno, eso con respecto a la tenencia de la tierra, pero eso a su vez replica cuál va a ser la situación de las personas para el acceso que tienen a la tierra. Particularmente en el medio rural, no todos tienen propiedad de la tierra. Hay gente que vive en el medio rural y trabaja en el medio rural, pero ya no tienen tierra. O sea, se vuelve a regresar un poquito a esa situación decimonónica, ¿no? ¿Quién más, chicos? A ver, algo más que podamos encontrar ahí. ¿No a nadie más? ¿A nadie Ajá. más le motivaron las lecturas? Sí, Algo bueno, que a mí me llamó mucho la atención es que gran parte de de estas divisiones no solo eran por cultura, sino también se puede decir por etnia, ya que Ujú. se consideraba a los indígenas en un inicio como que podían poseer propiedad privada de colonos o inmigrantes europeos, poseer la propiedad privada para el poblamiento del norte, porque se lo científica de que estos eran más productivos, o más acordes a las ideas que los indígenas no tenían. Exactamente, ¿no? Además viene justamente de cómo se transformaron las estructuras durante la colonia. Y lo gracioso es eso, que se siguen conservando en la práctica algunas de esas estructuras, aunque la colonia ya desapareció, ¿no? Exactamente. Ok, ¿quién más por ahí oí otra vocecita? yo iba a decir que, bueno, por ejemplo, esto que de igual de la clase pasada que vimos cómo se daba, recordar mis clases de historia, que después de la revolución se da un reparto de las tierras y que en algunas sí igual eran fértiles y otras no, entonces me recordó esto y con lo que vimos en, bueno, de la clase pasada, que por ejemplo el estrato uno siento que es como de las tierras menos fértiles y y las personas son dueñas, bueno, las dueñas de estas tierras no tienen el capital como para poder explotarla al 100%. Ajá, exactamente, ¿no? Además ahí también se va dibujando a partir de esta estructura económica y de tendencia de la tierra el acceso a la tecnología, ¿no? Justamente también, que ahí también es diferenciada. ¿Qué más, chicos? Estos estratos ya de las unidades económicas, que en particular, bueno, las que nos presentan ahí son las del sector rural, que van muy de la manita, son muy parecidos a los del sector pecuario y además también al sector pesquero. El sector pesquero, bueno, tiene menos estratos, pero también tiene una equivalencia con estos estratos del sector rural, ¿no? ¿Cuáles son esas características, chicos, de tecnología en estos diferentes, de tecnología, de capacitación, de educación, en estos diferentes estratos de las unidades económicas rurales? Bueno, las diferencias bueno, yo lo diría así, yo lo abreviaría de esta forma, que pues los estratos, eh, el nivel de escolaridad y de capacidad de gestión va aumentando desde el estrato uno hasta el 6 y básicamente todas las características son así, o sea, no es que el 6 sea mucho mejor, sino que sí se encuentra por ejemplo, usted en la clase dice que hay niveles altos de escolaridad en el estrato 6, pero dice que hay como una diversidad, ¿no? O sea, puede haber
eh, escolaridad media. Bueno, no es como que fijo, no es como que el estrato 6 sea una escolaridad alta, sino que varía, pero yo lo abreviaría así, que desde el estrato 1 hasta el estrato 6, como que van las características de estas unidades van mejorando o van siendo cada vez más complejas, bueno, no, más preparadas. Ajá, Igual, más lo mismo preparadas, con la ¿no? tecnología. Ajá. Ajá, es la educación, va mejorando conforme el estrato, la gestión empresarial también la tecnología, pero creo que el impacto, bueno, la vulnerabilidad creo que no mejora tanto. Bueno, yo lo diría así. Ok. Las vulnerabilidades son diferentes incluso, ¿no? También, por ejemplo, en cuanto a clima, es la misma. La infraestructura, pues depende ahí del tipo de tierra que tienen, qué tan productiva es, pero por lo menos son vulnerabilidades diferentes, ¿no? Ya están ahí vulnerables a lo mejor a las modificaciones del tipo de cambio, a las modificaciones de la tasa de interés, ¿no? Pero también ahí, por ejemplo, pasa algo, ¿no? Obviamente, mientras más alto es el nivel académico de las personas, tienden también a participar más en los programas de política pública que dan apoyos gubernamentales. Es decir, es complicado el decirle a un campesino que además tiene una tierra que es de temporal y que en algunos meses del año se va a trabajar al norte, a los campos, oye, pues mira, en vez de irte podrías adquirir un equipo de riego para convertir a tu propiedad de riego en lugar de temporal, y puedes ir pagando una tasa de interés baja o el apoyo es a fondo perdido, este, porque de repente pues ni siquiera van a entender de qué se les está hablando, ¿no? O desconfían, sí lo entienden, pero desconfían porque pues en realidad nunca han tenido que lidiar, por ejemplo, con las convocatorias de gobierno, ¿no? Que además son tardadas y lentas, ¿no? Y que pues sigue pasando, ¿no? Que el exceso de burocracia es ahora te falta tal documento, ahora te falta otro documento. Entonces muchas veces no quieren lidiar con eso. Incluso, por ejemplo, aquí en la misma Ciudad de México, que podemos decir que todos somos privilegiados en cuanto a educación, porque todos tenemos acceso a la educación, muchas veces la cantidad de fondos que se ofrecen en, en las instituciones públicas, ¿no? Digamos, Secretaría de Economía, SEDECO, el SADER, en las locales, ¿no? De la Ciudad de México, STIFE, que también da créditos a productores del sector rural, pues muchas veces no se aprovechan por los que más lo necesitan, ¿no? Si no es más o menos a partir de un estrato de unidades productoras medio hacia arriba. Entonces decimos, esa es también como una traba para que lleguen estas políticas económicas diseñadas a partir de beneficios, de préstamos que lleguen directamente a las personas. No sé si ustedes escucharon hace poco, por ejemplo, que en estos montos que está dando, ¿cómo se llaman? Los apoyos del bienestar que estaban dando para lo de Sembrando Vida, que bueno, son apoyos teóricamente directos al productor, son montos pequeños, pero decían que incluso hay problemas porque la misma gente que antes eran los asesores técnicos, pues ahora se convirtieron en los siervos de la nación y ellos son los que siguen aglutinando y decidiendo a quién se les dan esos apoyos de Sembrando Vida, ¿no? Ellos son los que convocan a sus conocidos a participar y de repente también no es tan claro el uso o la distribución que hacen de los fondos. ¿Por qué? Porque también a los estratos que más lo necesitan no necesariamente llega la información al nivel técnico que ellos lo requieren, ¿no? Ni siquiera al nivel educativo, sino al nivel técnico que ellos lo requieren. Y entonces por eso es que, pues de repente no llegan los fondos donde deberían. Muchas veces lo que hacen las unidades productoras, sobre todo las intermedias y las pequeñas, es que se organizan en gremios, ¿no? Y ya pues el gremio pasa algo un poquito como lo que veíamos con el caso del aguacate. Ya organizados en gremios, bueno, pues ya tienen ahí un asesor y el asesor es el que les va diciendo, mira, puedes meter tus solicitud de apoyos aquí, puedes meter solicitudes allá, pero además tienes que
cumplir con estas características técnicas, pero además tu producción la puedes colocar allá. Ellos son los que se encargan, por ejemplo, de hacer la investigación de mercados. Y es más fácil para ellos el organizarse, aunque muchas veces, pues, un gran porcentaje de los beneficios que podrían tener ellos de los ingresos, pues se van justamente en pagar estos intermediarios, ¿no? Porque tienen que pagar una cuota a la confederación, a la unión, ¿no? Y entonces eso a su vez también disminuye los ingresos que ellos podían percibir. Entonces, ahí hay mucho trabajo que hacer, ¿no? A ver, ahora platíquenme los demás, ¿qué soluciones ven según estas unidades económicas y según estas características que tienen los diferentes estratos? Porque esta es una, ¿no? Los de la Facultad de Economía somos bien buenos para criticar. Eso sí, la crítica, eso ni quién nos gana, ¿no? Ni los de la UAM, que también son bien críticos. Pero a la hora de dar las soluciones, ahí es donde nos cuesta trabajo, ¿no? Decimos, ay, no, yo ya hice el análisis crítico, ahora que a otro le toque dar la solución. Pero pues no, justo lo que queremos es cambiar eso, ¿no? Y que entonces empecemos también a generar ideas, a generar soluciones, y además esto, adecuadas, tropicalizadas, ¿no? Según las necesidades de estos diferentes estratos. Porque, por ejemplo, un pues un apoyo de Sembrando Vida, pues no le sirve a un productor intermedio, ¿no? O sea, realmente ellos lo que necesitan es otro tipo de apoyos que sean más de cuestiones técnicas, ¿no? Que les ayuden a mejorar el rendimiento de sus cultivos, que les ayuden a introducir tecnología, ¿no? Entonces, un apoyo de Sembrando Vida, pues realmente no les es suficiente, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de grandes productores, pues ellos necesitan acceso a financiamiento de capital, ellos sí pueden pagar intereses, ¿no? Pero lo que necesitan entonces es diversificar, necesitan coberturas para sus cosechas, necesitan generar canales de distribución. Ok, dice Jolie. Una parte de la lectura que decía que las nuevas generaciones rurales necesitan tener mayor acceso a la tenencia de la tierra. Entonces deberían de crear políticas en torno a esa problemática. Ajá, ok, podría ser una, ¿no? ¿Cómo pueden tener acceso a la tenencia de la tierra? Ujú, sí, podría ser una. Ok, este fue lo que Raúl nos dijo de las concesiones de anteriores sexenios, ¿no? Ok, ¿qué más, chicos? ¿Qué otras soluciones podemos tener, además respecto a tenencia de la tierra en específico? Bueno, algo rápido. Creo que hay una constante, o sea, el problema de la educación, o sea, no sé si en estos estratos, bueno, del 1 al 3, la constante era que no había una educación, más allá de la básica, o Ujú, incluso no la hay. Entonces yo, pues tal vez suene trivial o no, pero sí, yo siento que sería una solución educar a la población, porque como dices, a veces este tipo de gente no educada desconfía o no se acerca a los programas porque pues, no saben, ¿no? O sea, desconocen, son analfabetas. Entonces, pues sí sería como un apoyo la educación de estos estratos. Yo siento que sería un gran incentivo para después enseñarles estas técnicas o otras cuestiones más económicas avanzadas. No sé, es mi ajá, punto de vista. exactamente, ¿no? Ok, entonces aspectos educativos. Y aparte también yo digo educación apropiada a los recursos y medios de desarrollo que tienen, ¿no? De repente suena muy bonito en la política pública que ahorita están aplicando, porque teóricamente las universidades Benito Juárez tienen ese enfoque, estos fondos de Sembrando Vida tienen ese enfoque, pero justo hay que ver la parte del proceso de aplicación, ¿no? Que a veces pues no es suficiente. Eh, en particular, por ejemplo, recuerdo haber visto un documental donde había escuelas, bachilleratos técnicos, CECITs, ¿no? Estos que son no sé qué e industrial, ¿no? Algo así se llaman, termina con algo de industrial. Y y, y creo que también había
una universidad, no en el mismo poblado, sino cercana, pero eran como las únicas opciones y había pocas carreras, no hay más enfocadas a cuestiones administrativas, la universidad, y más enfocada a cuestiones industriales, el bachillerato. Y pues muchos de los chavos decían, pues es que yo sí quiero estudiar, pero pues la verdad eso que aprendo aquí, pues no me sirve para nada, ¿no? O sea, yo tengo mi tierra, mi papá tiene su tierra, yo quiero saber cómo producir más, cómo mejorar la calidad de mis productos, de las semillas, este, y pues lo de industrial, pues a mí realmente no me sirve, ¿no? Y si llego a la universidad y estudio alguna cuestión administrativa, pues ¿qué voy a administrar si mi tierra no me está dando lo suficiente, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, sí, y además que sea como muy específica. A ver, dice Jolie, otra problemática a solucionar son los problemas alimenticios. Claro, desde el inicio, las infancias y las madres que presentan problemas de desnutrición y obesidad. Por ello, tal vez podría implementarse comedores comunitarios o algo similar. École, alimentación, en las zonas más pobres, ¿no? Por supuesto, alimentación. Porque inclusive muchas veces lo que ha pasado es que sus suelos dejan de ser tan fértiles o siempre han cultivado cierto producto y entonces lo siguen cultivando, pero en realidad a lo mejor es un producto que no tiene mucho mercado local, que no tiene un mercado cercano donde poderlo distribuir y entonces van disminuyendo la cantidad de biodiversidad que tienen para su alimentación. Y pues entonces justamente, sobre todo en las comunidades más pobres, pues hay problemas de desnutrición, ¿no? De niños con bajo peso, de mujeres que su vida, su esperanza de vida es relativamente corta, ¿no? Ok, ¿qué otras, chicos? Porque tenemos más estratos, ¿no? Ustedes que son ricos, potentados, con tendencia de la tierra. A ver, Raúl, por ahí, usted que tiene sus parcelas, cuéntenos qué soluciones se requieren ahí. Yo no tengo parcelas. ¿No? Este, Va a decir como mi tía, ¿cuáles tierras? Bueno, mis abuelos sí tuvieron reparto de tierras, ¿no? Entonces alguna vez, no sé qué le dijeron a mi tía, que dije, oye, tus tierritas las vas a perder. Dice, ¿cuáles tierras? Si yo tengo tierras, tierras las de mis uñas. Ok, a ver, platíquenos, Raúl. pues yo veo muchos problemas, como usted dice, fundamentales en el país, pero principalmente históricos. Pienso que hay dos, la industrialización y que no se ha aprovechado toda la tierra que tenemos, ¿no? El sector agrícola. Entonces, si invertimos en tecnología, va a haber desplazados por por el aumento de productividad, ¿no? Va a haber desplazados en el capital variable. Entonces, a lo mejor esos desplazados pueden ocuparse en hacer máquinas en el sector agrícola. Yo siento que debe ser un esfuerzo paralelo. No se debe de dejar de lado estas dos situaciones. Y porque también la lectura menciona que hay un problema en los productores actuales, ¿no? Que compiten con las monedas del extranjero. No es un comercio igual, ¿no? Incluso tenemos un tratado de libre comercio que no nos permite también aprovechar nuestras máximas capacidades. Entonces, tomando eso en cuenta, también hay muchos problemas, ¿no? Incluso yo lo veo más desde un ámbito más macro y aplaudo las intervenciones de los compañeros que se preocupan por las comunidades, que es lo que nos debería de preocupar, pienso también, principalmente. Y pues en cuanto a la intervención del compañero, le quería comentar que, por ejemplo, en la post-revolución cubana, Fidel pidió un año a los jóvenes para que educaran a toda la población y se llegó al nivel cero de analfabetización. Entonces, también, ¿qué tan dispuestos estamos para entregarnos como sociedad? Porque incluso hasta el consumo depende mucho de la cultura. No es el mismo consumo que tiene Japón, que tienen una deflación, al que tiene México, ¿no? Que nosotros tenemos más una tendencia a consumir y no al ahorro, ¿no? Bueno, son muchos factores que nos intervienen y otra principal que yo veo que nos urge una reforma tributaria progresiva, una tributación progresiva, que pienso que de ahí podrían
salir los recursos para hacer la innovación tecnológica. Porque también nos imaginamos muchos proyectos, pero no de dónde, ¿no? Porque también no hay tanto dinero como lo vemos, ¿no? Apenas si alcanzó para una refinería y ya todo el mundo está peleándose, ¿no? Entonces, bueno, otros piden las tecnologías limpias, pero son aún más caras que una refinería, ¿no? Entonces, nos enfrentamos a una limitante también en cuanto al presupuesto. Pienso que podría ser una de las soluciones. Ok, bien, me agrada, pero más adelante entraremos también en esta discusión de sí tecnología, pero qué tecnología, ¿no? Por ahí recuerdo también que en otro documental, ese era de Estados Unidos, decían, pues sí, nosotros no es que no queramos acceso a la tecnología, ¿no? Porque dicen, finalmente, pues tecnología es, por ejemplo, los aspersores, los tractores que usamos, ¿no? Eso es tecnología, el manejo del suelo, ¿no? El enriquecimiento de los suelos, por medios agroecológicos es tecnología también, ¿no? Es conocimiento, es ciencia que tiene que ser aplicado a la práctica. Pero pues bueno, también hay tecnologías que no necesariamente están probadas o no se quieren en todos lados, ¿no? Pero sí, yo también creo que ahí hay necesaria una reorganización, redistribución y sobre todo vigilancia de la cadena de los apoyos, ¿no? Y eso tiene que ser muy local porque no es mala idea un sembrando vida, pero no es suficiente, porque además no atiende a todos los estratos productivos, ¿no? Ok, bien. ¿Alguien más, chicos? Ahí más bien se deja la reflexión, que ustedes ahí puedan encontrar opciones, ¿no? Ya tenemos la realidad de cómo son nuestros extractos productivos, cuáles son sus carencias, cuáles son sus necesidades, ¿no? Porque hay quien habla de, no, o sea, nosotros lo que necesitamos es financiamiento, ¿no? Sí podemos, nosotros sí tenemos lo suficiente, podemos producir, conocemos nuestra tierra, pero lo que necesitamos es, por ejemplo, acceso a financiamiento. Otros que dicen, no, o sea, yo incluso tengo mi financiamiento, no tengo problemas, acudo al banco rural local y recibo los apoyos. Yo más bien lo que necesito es protegerme del cambio climático, protegerme de las inundaciones, ¿no? Entonces, esa parte también es importante, por eso de ahí tienen que venir diferentes estrategias de política económica, ¿no? Diferentes, según las necesidades que tiene cada uno de estos estratos de las unidades económicas, ¿no? Y claro que hay forma de solucionarlo, solamente que se requiere mucha gente específica. Por ejemplo, se requieren muchos especialistas financieros, pero específicos para área rural, ¿no? Porque no es lo mismo, por ejemplo, un crédito que se da a alguien para el consumo o un crédito que se da incluso para una industria que un crédito que se da, por ejemplo, para un campesino intermedio o de estrato E6, que además tienen estas condicionantes de la estacionalidad del año, de si la cosecha corresponde a primavera, verano o otoño, invierno, de cuánto es el tiempo que requiere para poder obtener la cosecha, ¿no? Es decir, ahí se necesitan especialistas en eso y no los hay. Normalmente hay poca gente que está capacitada para cubrir así a nivel nacional todos esos requerimientos que se tienen, ¿no? En las financieras rurales, por ejemplo. Entonces, sí hace falta mucho profesionista, ¿no? No necesariamente tenemos que ir que a mí sí me gustaría, pero bueno, no necesitamos necesariamente ir a meter las manos ahí, para trasquilar el borrego, ¿no? Sino los proyectos, los financiamientos, las políticas económicas a nivel macro. O sea, hay mucho trabajo que hacer en el sector y hay mucho trabajo para nosotros como economistas, pero pues hay que especializarnos, ¿no? Es decir, hay que visualizar realmente cuáles son las necesidades y dónde podríamos estar nosotros haciendo nuestra aportación. O incluso como productores, ¿no? Esa es una de las características que veremos en una lectura posterior, cómo justamente de algún productor que logra mejorar su acceso a la tecnología, o la producción o la cosecha, se va generando una derrama también, ¿no? La demás gente dice, oye, ¿cómo le hizo? Ah, mira, le hizo así. ¿Y qué está sembrando? Entonces se van generando cadenas productivas de valor, ¿no?
se van generando estas regiones productoras específicas de algo. Y entonces eso les ayuda a que de forma conjunta, independiente, sin necesidad de gobierno, puedan ellos encontrar un camino para la forma de vida rural, ¿no? Ok, bien, lo dejamos hasta aquí porque sí está, bueno, no está larga, pero no es tan cortito el tema que vamos a ver hoy, este, de, de, de trabajo femenino y economía campesina. Ahí hay también varias lecturas. Yo les recomiendo que por lo menos lean dos de las principales y si quieren se las pueden repartir en equipo 2, 2 y 2. Pero sí para trabajarlas la próxima clase porque también son importantes, ¿no? Ver esta diferenciación de qué es economía campesina, cómo se define, el estrato E6 son campesinos, o nada más el estrato E1, y particularmente las características del trabajo femenino, que tienen que tomar más espacio, y de hecho están tomando más espacio, ¿no? Justamente con esta problemática de la migración, ha sido como, pues justamente un espacio que se ha abierto para que las mujeres se conviertan en productoras, ¿no? Todavía tenemos por ahí legislaciones que limitan un poco esta tendencia de la tierra a mujeres, tenemos costumbres que limitan el acceso a la educación de las mujeres, pero finalmente ahí tenemos un campo en el que también podemos explotar, ¿no? Además de ir a protestar. Por cierto, hay una marcha hoy de las mujeres en pro del aborto, que está muy bien también que se haga, pero hay más espacios que tenemos que empezar a ocupar, y que todavía no son campo fértil para nosotros, y hay que, así de fácil, ¿no? O sea, no esperemos a que nos den el lugar, hay que tomarlo. Y bueno, lo dejamos entonces hasta aquí para que vayan a su clase en plataforma. Y ahora ya no les pregunté dudas, pero entonces la próxima sesión empezamos con dudas para lo de su trabajo que van a entregar. ¿Va que va? Ok, profesora, está bien. Listo, chicos. Nos Nos vemos. vemos entonces el próximo jueves. Que tengan linda tarde. Ya está disponible la clase de Hasta hoy, ¿vale? luego, buenas tardes. Gracias, Chao. profesora. Hasta luego. Gracias, profesora. Hasta Chao. luego, gracias. Hola María, ¿sí anotó por ahí a todos? Sí, profesora, siempre llevo la asistencia por medio de Va participaciones. que va. Muchísimas gracias, ¿eh? De Listo, nada, pues entonces ya profesora. terminamos lo de hoy. Que tenga linda tarde. Igualmente, bye. Nos vemos, chao. Por ahí, Jonathan, Jennifer, ¿ya se fueron a comer o hay alguna duda? Yo tengo una duda sobre el ¿Sí? trabajo. Ajá. Más qué estructura tiene que llevar el trabajo. No me quedó muy Ah, claro. ok, y si quiere le subo la rúbrica, pero es estructura de un trabajo de investigación, ¿no? Tal cual, portada, introducción, ustedes plantean cuál es el objetivo del trabajo en específico. Ajá. Después el cuerpo con por lo menos la información mínima que comentamos la clase anterior, ¿no? Que nos describa económicamente cómo es cómo se produce ese producto principal. Y por supuesto la parte final de conclusiones y recomendaciones, ¿no? El cuerpo es bastante libre, como vimos la vez pasada. Ustedes pueden incorporar mapas si ustedes quieren, no es obligatorio, ahí dependerá de las habilidades del equipo, y lo demás prácticamente es libre, ¿no? Como ustedes tienen que incorporarlo. Se recomienda, por ejemplo, si usan métodos cualitativos y cuantitativos, especificar al inicio cómo se van a servir de ellos, es decir, qué va primero, si lo cualitativo o lo cuantitativo, y nada más, son como nada más requisitos generales, ¿no? De ahí en fuera lo demás es es a gusto del equipo. Va que va, Muchas gracias. listo. ¿Y cuál se entrega este jueves? ¿Verdad? No, al otro dijimos, ¿no? Déjeme ver aquí lo Ah, anoté. ok. Se entrega el 7 de octubre. ¿Va que va? Ok, profesora, muchas gracias. Hasta luego, Jennifer. Jonathan, ¿por ahí Hasta alguna luego. duda? Bonita tarde. ¿No? Ok, ya se fue, Jonathan.
Muy bien, listo.